Seguramente vos en tu casa, en algún momento de estos días empezaste a hablar así, o de repente estornudaste y decís, che, ¿qué me está pasando? Bueno, puede llegar a ser alergia. Estamos justamente en la semana de la alergia, por eso me voy a sentar, porque está con nosotros aquí, en el piso de Buen Mediodía. Permiso, le pido a Dieguito. ¿Cómo le va? Juan Sebastián Croce, médico, para hablar un poco de la alergia en esta época. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, Daniel. Muy bien, todo bien. Un gusto saludarte, Juan. Entiendo que, a ver, esto es para de alguna manera concientizar algo que se normaliza muchas veces, ¿no? Absolutamente. Bueno, con la alergia pasa lo que pasa muy comúnmente con las enfermedades crónicas. Sí. Cuando uno sufre algún determinado síntoma o trastorno en algún momento y en otro momento no, Claro. uno puede comparar el día o el momento en el que está bien versus el momento en el que no está tan bien. Con la alergia pasa lo contrario, el alérgico en general tiene síntomas prácticamente todos los días. Claro. Entonces lo naturaliza, pasa a ser su normalidad, pasa a ser la normalidad del entorno también en el ámbito pediátrico. Entonces muchísimos alérgicos no tienen un diagnóstico, Claro. y menos reciben algún tratamiento. Vos sabés, Juan, que me parece que en determinado momento la gente, como decís vos, lo normaliza tanto y ya no le inquieta, ¿viste? No le molesta. Está acostumbrado a, por ejemplo, estar con el papel en la mano todo el tiempo tratando de secarse la agüita, digamos, lo que va saliendo, ¿no? Absolutamente. Bueno, la gente tiene ese discurso, que tiene una agüita, Sí, que no es moco. Es típica, claro. claro. Siempre le hago el chiste a la madre, ¿usted tomaría eso? No, bueno. Buenísimo, claro. Y por otro lado, lo que vos comentaste en la presentación es lo que en términos clínicos más importa, que es la inflamación crónica que el alérgico tiene en toda la vía aérea, no solamente en la nariz, que es lo que da la sensación de la nariz tapada. Aún Claro. sin moco, el paciente se suena la nariz, Claro. no elimina secreción o elimina un poco, deja de eliminar secreción y la nariz queda tapada igual. Esa inflamación, que en general es mucho más llamativa y notable durante la noche, Sí. es lo que compromete mucho la calidad de sueño de ese paciente. Claro, claro. Entonces, por tener ese mal sueño, al otro día hay menor rendimiento intelectual, menor rendimiento físico y hasta alteraciones en el humor en más del 50% de los pacientes. Claro. Entonces es clave tener controlados esos síntomas, porque por otro lado, estos síntomas que estamos comentando, que se deben a la famosa rinitis alérgica, Sí. traen muchas veces aparejado otra patología que hoy no se considera tan otra patología, que es el asma alérgico. Claro. Los pacientes con rinitis alérgica muy comúnmente tienen asma. Los pacientes con rinitis alérgica no controlada empeoran su asma por su rinitis no debidamente controlada. Y los pacientes que han hecho síntomas nasales puros, sin hacer síntomas bronquiales, cuando subestiman ese problema, esa subestimación y el avance de la enfermedad los lleva también al asma. Entonces es una cosa un poco compleja y no es tan simple como solo tener moco y estornudar. Claro. Doc, en este contexto en el que estamos viviendo, de repente hace una semana atrás había una humedad tremenda, el frío. Entiendo que mucha gente en su casa le apareció como una especie de hongo, de musgo verde, digamos, que se va cuando uno pasa la mano. ¿Cuánto incide eso directamente, digamos, en el tema de la vía respiratoria? Depende de a qué es alérgico cada paciente. La sensibilidad a hongos es común, pero la sensibilidad más común, pero por goleada en épocas futbolísticas, es la sensibilidad a ácaros del polvo ambiental. Claro. Y eso depende en parte del clima, depende en parte de la humedad, pero muy especialmente, depende de los hábitos de vida de los individuos. Con lo cual, en los países o en los lugares de más inseguridad, en las grandes urbes, uno está mucho más tiempo adentro de la casa que afuera, más contacto con esos ácaros. Y en épocas frías, naturalmente uno más tiempo pasa adentro que afuera, comparado otoño-invierno versus primavera-verano. Entonces en otoño-invierno mucho más síntomas, especialmente por el contacto con ese alérgeno, que es la causa número 1 de alergia en el mundo y que son inevitables. Claro. Entonces, bueno, por más que los pacientes desesperadamente intenten tener poco contacto con eso, con algunas maniobras caseras y domésticas, no lo logran y los síntomas se perpetúan. Claro, indefectiblemente termina afectando. A ver, ¿cuándo yo puedo llegar a determinar que es crónico lo mío, por ejemplo? Digamos, ¿hay un punto si estás todos los días, digamos, con los mismos síntomas? Bueno, en términos de la rinitis alérgica hoy se clasifica en términos de tiempo de afectación en intermitente y persistente. Intermitente, rinitis alérgica persistente, tiene aquel paciente que logra tener semanas enteras libres de síntomas.
son el 20% nada más. Claro. El 80% restante tienen síntomas prácticamente todos los días. Claro. Prácticamente todos los días. Entonces ese es el paciente que cuando exacerba notablemente su enfermedad, ahí pone el ojo en ese problema. Mientras tanto está acostumbrado a levantarse, sonarse la nariz, sacar un poco de moco, después quedar con la nariz tapada, a las 2-3 horas de que se fue de su casa empieza a mejorar un poco, Claro. pero mientras tanto durmió muy mal, con tos nocturna probablemente, con esa mala ventilación, movimientos constantemente en la cama buscando una posición en la que pueda respirar mejor, más liberación de ácaros por el movimiento del colchón, más inhalación de ácaros, entonces entra en un círculo vicioso del que no sale más. Y todo eso genera numerosos microdespertares. Entonces, microdespertares son despertares no conscientes. Claro, como cuando vos te movés en la cama, te movés y no te acordás que al otro te día que te sentís moviste. que no dormiste lo profundo, Claro, bueno, es eso. porque en ese momento claro. el sueño profundo se superficializó. Claro. Entonces, el sueño profundo en el alérgico tiene un porcentaje mucho menor que en el no alérgico. Claro. Entonces el otro día se levanta muy cansado y ese cansancio termina siendo crónico porque los síntomas de su rinitis son crónicos. Claro. Uy, quizás me esté atravesando eso. Doc, ¿los niños están más predispuestos a, digamos, a tener alergias a lo No que están sea? más predispuestos, son los más afectados en general, Claro. porque en la edad pediátrica es cuando estos síntomas empiezan. Claro. La gran mayoría de los pacientes con alergia comienzan entre los 3 y los 5 años. Y empieza a haber conceptos muy novedosos en esto, en el sentido de que los primeros síntomas aparecen a esa edad, pero el destino alérgico del paciente se empieza a forjar desde el día de la concepción. Antes pensábamos que el paciente alérgico empezaba tarde, entonces que había que esperar hasta los 5 o 6 años para hacer algo, y hoy se sabe que esa espera es una pérdida de tiempo absoluta, y que especialmente en los pacientes en los que hay genética familiar de alergia, hay que seguirlos muy de cerca, un seguimiento especializado, probablemente no tanto, pero sí hay que preguntar constantemente si aparecen síntomas para precozmente captar la enfermedad y poder hacer un tratamiento apropiado. En realidad en medicina no hay ninguna enfermedad, ninguna, que sea mejor tomarla tarde que temprano. Siempre, claro. La alergia cumple con eso también. Claro. Mientras más temprano se lo tome al paciente, mientras más temprano se haga el diagnóstico, mientras más temprano se instaure un tratamiento, por supuesto que una vez que uno selecciona muy bien el paciente, siempre es mucho mejor. Claro. Entiendo que cuando uno habla de alergia está hablando de alguna manera de la especie y que después hay géneros, digamos, dentro de la especie, ¿no? Hay distintas enfermedades alérgicas, si a eso te referís, y al mismo tiempo hay distintos agentes que pueden disparar alergia. Y eso depende también del tipo de síntoma que el paciente tiene. En alergia respiratoria, los alergenos que disparan síntomas son alergenos que son inhalatorios. Están en el ambiente, los respiramos, no los vemos, no tenemos ni idea qué respiramos. ¿Me puede pasar con un desodorante de ambiente? Cuando yo siento... eso no produce, digamos. Mirá vos, entonces es una cuestión psicológica. Hay una marca comercial, que yo no la voy a decir, pero que la gente pregunta mucho y siempre dice, doctor, si yo tiro tal cosa, no, ni los ácaros, ni el polen, ni los hongos, ni nada, desaparecen del ambiente cuando uno utiliza eso. De hecho, eso le da pie al tratamiento que estas enfermedades necesitan, que es el famoso tratamiento de inmunoterapia o el tratamiento de vacunas, que antes eran inyectables y que hoy en su mayoría son sublinguales, porque en realidad como lo que dispara los síntomas es un agente que está en el aire, que no lo identificamos o que no lo podemos evitar, en realidad, lo que se busca es que el sistema inmunológico de ese paciente de a poquito empiece a entender que a ese agente lo debe tolerar. Como lo tolero yo, que no soy alérgico. Si yo me acuesto en una cama repleta de ácaros, a mí no me pasa nada. Y si alguien se acuesta en esa misma cama y ese alguien es alérgico, en un rato, porque las reacciones alérgicas son siempre inmediatas, aparecen los síntomas. Bueno, como es imposible evitar el contacto con esos ácaros, con ese tratamiento se reeduca al sistema inmunológico para que paulatinamente lo empiece a tolerar mejor. No deja de ser una enfermedad crónica, nadie se cura del todo, es decir, los síntomas no desaparecen absolutamente, pero sí dentro del grupo de enfermedades crónicas que hay en la medicina,
las enfermedades alérgicas son las únicas que tienen un tratamiento, que es este que te acabo de mencionar, que pueden modificar la historia natural de esa enfermedad. Claro. Entonces el paciente puede frenar la evolución de sus síntomas y después hacerlo retroceder. Qué bueno eso. Siempre y cuando que se tome tiempo. Claro. Dijimos respiratorias a nivel piel. Hay algunas manifestaciones en la piel, dermatitis atópica es la más común en los niños, hay pacientes que hacen urticaria, pero ahí la etiología, el origen es un poquito más discutido. Claro. Hay algunas manifestaciones sistémicas, sobre todo en alergia alimentaria, por ejemplo, una alergia a medicamentos, ya más raro, en pediatría, sobre todo la alergia a medicamentos. Entonces, en ese caso, las manifestaciones empiezan en la piel, pero después aparecen en distintos órganos, eso se llama anafilaxia y es una urgencia en medicina. Cuando la reacción alérgica aparece a partir del contacto con venenos de picaduras de insectos, ahí también puede aparecer la anafilaxia, la misma emergencia, y ahí hay que tratarlos rapidísimo a esos pacientes porque corren riesgo. Bueno, no es tan simple la cosa, no son pocas. El abordaje en términos de tratamiento depende de qué lo desencadena. La medicación también depende de eso y de la magnitud de los síntomas. El manejo especializado siempre aplica, como en todas las patologías en medicina. Un cardiólogo puede manejar mucho mejor las cosas que un clínico o que un pediatra. Bueno, en esto pasa lo mismo. No estoy subestimando el rol ni del pediatra, ni del clínico, ni del generalista. Desde ya son el paragolpe. La especialización en la materia, digamos, hace que por ahí se pueda. En mi casa, ahora la gente que no está viendo en este momento, de repente dice, bueno, está el solcito y demás. Contribuye que yo ventile, porque también hay como distintas escuelas, hay gente que está metida en la casa, viste, con todo oscuro y cerrado, y de repente vos decís, si levantás la ventana es mejor. Sí, absolutamente mejor. Ventilar el dormitorio especialmente, pero ventilar toda la casa siempre es útil, pero muy especialmente es útil tratar de tener una vida activa, con poco sedentarismo, con mucha actividad al aire libre, sobre todo en los niños, para que desde precozmente en la vida ese hábito se les instaure y se les instale. Entonces, mientras más contacto con la naturaleza y en el aire libre, menos exposición a estos alergenos que comúnmente disparan alergia. Me gusta eso porque el otro día estaba en la disyuntiva, estaba bastante fresco, la abrigué bien a mi hija y dije, bueno, vamos a ir a una plaza. Y digo, no sé si estaré haciendo bien, pero entiendo que al margen de cuidar, digamos, y que salga abrigado el niño y demás, también es bueno que tenga eso, porque si no después se le pegan todos los bichos, como dicen, ¿no? Absolutamente. Siempre es mucho mejor la vida al aire libre y en la naturaleza, para un alérgico especialmente, que el encierro. Siempre, porque ahí empiezan a jugar después algunos otros actores, que es que el encierro lleva al sedentarismo, el sedentarismo suele llevar al sobrepeso, que es una epidemia hoy, prácticamente la mitad de los niños en Argentina tienen sobrepeso, más del 40%, sobrepeso u obesidad, y hay hoy una clara relación entre una cosa y otra. Los pacientes alérgicos que tienen sobrepeso también son un grupo particular de alérgicos que son más complejos de manejar, más resistentes a los tratamientos. Entonces, van apareciendo con el tiempo y fruto de tanta investigación que hay en mi especialidad, muchas aristas que es bueno conocer y analizar, personalizando la medicina que uno hace en cada paciente para hacer un diagnóstico y un tratamiento apropiado para cada uno. No, incluso hablábamos también con la producción que si evidentemente hay una semana mundial de la alergia, no es algo, primero que nada, no es reservado a Córdoba, sino que es algo a nivel mundial, ¿no? Entiendo que hay países que incluso tienen mayor predisposición o menos desarrollo que se ven más afectados por las alergias, ¿no? Sí, por supuesto que esto de instaurar una semana es por el gran peso que esto tiene en la población y al mismo tiempo para generar conciencia en torno a enfermedades muy prevalentes, muy comunes y al mismo tiempo muy subestimadas. Por eso es esto del subdiagnóstico y subtratamiento que yo te decía al comienzo. Pero desde ya son patologías muy importantes porque afectan mucho la calidad de vida de los pacientes, entonces es muy bueno tenerlas en cuenta. Y respecto a lo último que decías, es cierto esto de que en determinados lugares hay más alergia que otra, pero lo que nadie duda, a la luz de las investigaciones de los últimos años, es que hay menos alergia en ambientes rurales, semirurales, que en ambientes urbanos. De ahí es donde uno dice, vive en el medio del monte, no se enferma nunca, por ejemplo, Por alergia está absolutamente demostrado que es así y hasta se sabe por qué.
es un poco complejo de explicar, pero el ambiente rural y semirural está más colonizado por determinadas bacterias. El piso de las casas, por ejemplo, de los lugares de campo, especialmente los lugares donde hay animales de granja, tiene una composición bacteriana distinta de la composición bacteriana del suelo de tu casa o de la mía. Esa composición bacteriana en aquellos lugares contribuye al no desarrollo de alergia. El suelo nuestro contribuye a que sí eso pase. Por supuesto que no predestina, pero pasa. Y también hay otros conceptos un poco raros o locos, si vos querés. Con las mascotas, por ejemplo, pasa algo parecido. En una casa donde nace un niño y hay mascotas, si ese niño, por supuesto, nadie nace alérgico, por ahora la frase es esa, no sé si en el tiempo esa frase se va a mantener, pero si ese niño no nace alérgico y hay mascotas, el contacto con esas mascotas puede ayudarlo a prevenir el desarrollo de alergia. Entiendo. Ahora, si el niño ya es alérgico y llegan mascotas a esa casa, especialmente me refiero a perro y gato, las mascotas más comunes, si ese paciente, insisto, ya es un alérgico, puede empeorar su alergia la llegada de las mascotas. Fantástico, doctor, ha sido muy claro, te agradecemos mucho que hayas venido en esta semana especial para ustedes. Y bueno, ya sabes, todos los cuidados que tenés que tomar con el doctor Juan Sebastián Croce. Gracias. No, por favor, Daniel, muchas gracias a ustedes.